Exploremos. Hoy, antiguos misterios. Hay muchas razones por las que la gente confía en la Biblia. No basta con que sea solo porque la iglesia lo dice. Eso es una fe ciega. Tienen que saber por qué, personalmente. Algunos confían porque dice las cosas como son, con imperfecciones y todo. Es un libro auténtico que no encubre, no edita, no borra las fallas, y eso lo vuelve real y confiable. Algunos se sienten atraídos a él porque habla con autoridad. No presenta largos argumentos. Dios dice las cosas como son. A otros les inspira confianza el significado y el propósito que da a la vida cotidiana. Dice claramente de dónde venimos y por qué estamos aquí. Quizás la mejor de todas las razones es que la Biblia deja en claro qué valemos. Dice que somos amados, tal como somos, que alguien nos quiere profundamente. Otra razón por la que la gente confía en la Biblia es porque es un libro vivo. Cambia la vida en el nivel más profundo de pensamientos y de motivos del corazón. Pero la razón más convincente por la que yo confío en la Biblia es su origen, Dios. Dios nos habla no solo sobre el pasado y el presente, sino también sobre el futuro. Las profecías de la Biblia, y hay cientos de ellas, separa las Escrituras de los demás libros religiosos. En este programa queremos explorar una de las más claras y asombrosas profecías bíblicas que abarcó siglos. Dios es amor, y es por eso que nos revela el futuro. Acompáñennos en este viaje por la profecía del capítulo 2 del libro de Daniel. Gary, ¿por qué el capítulo 2 de Daniel es tan importante? Bueno, una de las cosas más asombrosas sobre este capítulo en particular es que tiene 2600 años de antigüedad. Y si nos remontamos a esa época, Israel había estado durante 300 años en este viaje épico que discutimos. Se estaban rebelando contra su Dios. Los babilonios llegaron y atacaron la ciudad de Jerusalén. En el primer ataque, en el 605 a.C., Daniel queda cautivo. Él está en la ciudad de Babilonia y una noche el rey tiene una asombrosa visión en un sueño. Piensen que esto sucedió hace 2600 años, pero para mí esto es lo asombroso. Esto está en la colección de los manuscritos del Mar Muerto, el libro de Daniel. John, cuéntanos un poco sobre este sueño de este capítulo. Dios va directamente hacia un rey pagano. Allí mismo vemos el amor de Dios. Va a un rey pagano porque quiere salvarlo y también a su reino. Pero el rey, y en la Biblia, en el capítulo 2 de Daniel, dice que tiene el sueño y está confundido por la mañana porque sabe que había algo importante en ese sueño, pero lo ha olvidado. De hecho, para esos babilonios, un pueblo pagano, los sueños eran muy importantes. Se despierta, él no recuerda nada, ni la interpretación. Él llama a sus sabios, según dice la Biblia, y ellos no pueden darle una respuesta. De hecho, cuando leo el versículo 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Hasta a esos sabios, los astrólogos, les costaba cumplir con todo lo que el rey quería. Supongo que esto nos pasó a todos. A mí me pasó. Te despiertas por la mañana y sabes que soñaste algo y a tratar de recordarlo. Es frustrante, ¿no? Exacto. El rey, dices, está en esa posición. Tuvo un sueño, Sí. se despierta por la mañana y no puede recordar nada, pero se da cuenta de que fue importante. Sí, exacto. ¿Qué tuvo de importante, Daniel? Me parece que lo más interesante de esto es el hecho de que llamó a los astrólogos caldeos, que es como se los llama a ellos en la Biblia, y no pudieron interpretarlo. De hecho, dice que si no pueden decirle qué significa el sueño, los matará, porque sabe que puede amenazarlos. Si no pueden decirle qué significa el sueño,
no pueden predecir el futuro de nada. Exacto. Y entonces está Daniel, el profeta. Es uno de sus sabios que es puesto en esa posición. Y él le dice que no puede decirle lo que significa el sueño, pero que su Dios, el Dios de los cielos, se lo revelará. Y se va y Dios le da a él una visión del mismo sueño. Tengo a mi amigo Nab aquí y leímos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, desde el versículo 31 al 35. Y dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Sin duda era algo grandioso. Es lógico que uno viera esa gigantesca estatua y supiera que su significado era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Qué sueño estrambótico! Con razón estaba perturbado, leyendo algo así. Ajá. ¿Qué significa todo esto? Tiene Bueno. un sueño y esta imagen de metal. Ajá. ¿Qué significa? Bueno, una profecía. Dios nos dio la profecía. Vemos su amor en eso. Dios quiere revelarse a nosotros antes de que suceda el hecho. Porque nos ama. No quiere sorprendernos con una sucesión de eventos y entonces decir, te sorprendí. No vemos eso en la Biblia. Y es por eso que Dios se revela mucho antes para que nosotros podamos prepararnos. Y lo vemos en Amós. Y quiero leérselos. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre se revela para que podamos prepararnos para cualquier evento venidero, y eso es lo que hace en el capítulo 2 de Daniel. Va a ese rey pagano para revelarse. De hecho, esa profecía de Daniel habla de la historia de las naciones, sobre todo de Europa y del Medio Oriente, comenzando desde la época de Babilonia. Gary, ¿qué representa esta cabeza de oro? Digo, Sí. a todos nos interesa el oro hoy por su precio. Háblanos de esta Vayamos cabeza al de capítulo 2 de Daniel, al versículo 38. Allí lo dice, Correcto. específicamente. El capítulo 2 de Daniel, versículo 38 dice, tú eres aquella cabeza de oro. Le habla a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Tú eres aquella cabeza de oro. Era un símbolo ideal para Babilonia. Porque la historia nos muestra que a lo largo de los siglos, desde la época en que los babilonios cayeron, se llevaron toneladas de oro, plata y tesoros. Por ejemplo, Alejandro Magno, 200 años después, se llevó 500 camellos cargados con su oro. Es un símbolo ideal para Babilonia. Esto representa, le dicen, su reino, que duró desde el 605 a.C., cuando los babilonios llegaron al poder, hasta el 539 a.C. Digo, cuando hablas de Babilonia, es el lugar de los jardines colgantes, Exacto, sí. los de En el Nabucodonosor, territorio de Irak. que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que descubrimos que la cabeza de oro representa A a Babilonia. su reino. ¿Qué pasa después? Bueno, por supuesto que el reino se dé paso a la plata en la estatua que Daniel nos acaba de mostrar. Aquí viene otro imperio. Y por supuesto que este reino se conoce como el imperio medo-persa. Sabemos por la historia que eso fue exactamente lo que sucedió. Los medo-persas conquistaron a los babilonios. ¿Cuándo sucedió esto, Daniel? Pasó desde el 539 a.C. hasta el 331 a.C. Y realmente, pensémoslo bien, Daniel dio su interpretación de este sueño a Nabucodonosor. Le dijo, tú eres aquella cabeza de oro. Aquí es donde estamos ahora en la historia. Eres poderoso y todo lo demás.
Pero se acerca la época en que los medos y los persas van a terminar siendo... Supongo que el viejo rey estaba orgulloso del hecho de ser la cabeza de oro, ¿eh? Oh, sí. Es algo muy difícil de aceptar. Sabes que no serás rey por la eternidad. Además, imaginen que le habla a un rey y le dicen, lo siento, no continuarás. Alguien Sí. más Sí. está llegando. Seguro que fue muy difícil. Sí, eso sin duda. Pero eso no era todo, por supuesto. Los medos y los persas, para los que no entendemos mucho de historia antigua, eran de la ciudad o el país de lo que hoy llamamos Irán, donde Persépolis, que era la central de los medos y los persas. Y está hoy. Yo la visité y caminé por esas calles antiguas. Es una ciudad asombrosa. Aún te puedes ver reflejado en la roca y piedra pulida de la ciudad. Hay un soldado medo y uno persa. Medo, persa, medo, persa. Asombroso. ¿Qué iba a pasar después de que los medos y los persas reemplazaran a los babilonios? ¿Qué iba a pasar después? De hecho, tuvimos la oportunidad el año pasado de visitar el Museo Británico, Gary y yo. Nosotros vimos el cilindro de Ciro, de cuando conquistó a los babilonios. Eso fue algo asombroso. Los medopersas, por supuesto, cederían el poder a otra fuerza. Vientre y los muslos de bronce. Este era el siguiente imperio, Grecia. El imperio griego estuvo unido bajo Alejandro Magno, así que... También se los conocía como el Sí, ejército exacto. de bronce. Por su armadura. Sí, sí, Sí. sí. Los griegos conquistaron. Fue muy rápido. Como dijiste, Jeff, la gran ciudad de Persépolis, de los medopersas. Alejandro Magno y los griegos nunca olvidaron que los medopersas, antes de esto, habían destruido la Acrópolis y esa clase de cosas de Atenas. Cuando llegaron al poder en 331 a.C., en la batalla de Arbela, cuando llegaron a Persia, destruyeron la ciudad de Persépolis. En venganza. Para vengarse. Exacto. Bien, en la profecía dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La Biblia dice que el oro dará lugar a la plata, que dará lugar al bronce. Bien, el oro vale más que la plata y la plata vale más que el bronce. Bien, hay una decadencia, ¿no? Una decadencia en el poder. Bien, ahora llegamos al imperio griego, que tú, Gary, dijiste... 331 al 331. 168 a.C., cuando el próximo poder empieza a derrocarlos. Bien, muy bien. Y ese poder fue el imperio griego. El imperio griego derrocó a los medopersas. Sí. Ahora llegamos a las piernas de hierro, al próximo imperio, que fue el poder romano. Claro. ¿Y en qué año fue que llegaron, John? Bueno, la historia confirma que fue el 22 de junio del 168 a.C. Los romanos tomaron el control y se convirtieron en la cabeza. Si bien hay decadencia, la historia confirma que eran muy fuertes, por eso creo que la profecía de la Biblia los describe como de hierro, por la fortaleza de hierro. Así que... Bien, ahora estamos en terreno más conocido, porque en la época de Roma fue cuando nació Cristo. Así y es, creo exacto. que ahora los televidentes van a estar más cómodos con esta clase de historia porque sabemos más sobre el Imperio Romano. Llegamos a las piernas de hierro. Hasta en el discurso se ve. Es muy común hoy decir gobernar con puño de hierro, hablando de Roma. ¿Y qué pasó luego? Notarás en esa imagen en la que Daniel marcó los distintos metales que el hierro abre paso al hierro y al barro cocido. El hierro continúa, pero se divide. El imperio romano va a estar dividido. Es lo que la Biblia predice. Entonces no habrá otro imperio. Estará dividido. Según la Biblia, hay solo 4 metales y esté dividido. Pero no se puede mezclar el hierro con el barro cocido. Es la idea. Si uno cava en el jardín con una pala y llega al lodo, no se puede mezclar el lodo con la pala. Sí, así ¿Qué es. quiere decirnos esto? Bueno, permítame leer este texto con ustedes. Versículo 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán
el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Vemos aquí claramente que va a existir el esfuerzo de intentar unir todas esas partes que son Europa. Porque cuando el Imperio Romano se desintegró en Occidente, Ujú. lo que llevó muchos años, desde el 350 hasta el 476 después de Cristo, cuando finalmente se desintegró en Occidente, se dividió en una serie de tribus bárbaras. Están los anglosajones, están los francos, Los burgundios. Había cerca Ajá. de 10. Y se convirtió en eso, y creo que quizás allí fue cuando... Es muy importante, me alegra que lo hayas mencionado. La profecía demostrará dónde estamos, que es una Europa dividida. Sí, Es decir, lo que dices es que estos 10 dedos sí, simbolizan la no mezcla del hierro y del lodo juntos. No se mezclan, ¿eh? Sí, no son una No. superpotencia como las No. anteriores. Pero obviamente las que se parecen al hierro son bastante fuertes porque el hierro es fuerte ujú, y el barro cocido es bastante frágil. ujú, sí. Bien, ¿qué significa? Cuando Roma cayó, que fue en el Ujú. año 476. 476 después de Cristo, Roma fue la que más duró en realidad sí. Dio origen a esas 10 naciones europeas. Y quiero detenerme aquí porque creo que Daniel tuvo esta visión en el 605 a.C. Increíble. Y es increíble y vemos a Europa conformándose exactamente como la profecía dice. Vaya, me pone la piel de gallina. Busqué en una enciclopedia Ujú. cuando me enteré de esta profecía. Al dedicarle tiempo a leer la historia de los medo-persas y luego, lo siento, de Babilonia. Babilonia. Luego de los Ujú. medo-persas, de Grecia, de Roma y después, por supuesto, de la Europa dividida. Eso es historia. Pero después tenemos el tema del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Y ahora sabemos que fueron datados y son de la época de Daniel, que es 600 años antes. Ujú. Pasamos por todo esto en orden, Increíble. tal como fue predicho Ujú. que iba a pasar. Ujú. Jesús nació en la época de Roma Sí. y Jesús muere y resucita y va al cielo. Ujú. Luego Roma se divide. Sí. ¿Y qué pasa después? Sí, es... Porque estamos en esta época. Lo que es interesante de este hierro con barro cocido es que hubo asombrosos intentos de hacer una única Europa. Si pensamos en Carlomagno en el 900 después de Cristo, en Luis XIV y después en Napoleón, todos saben que su meta era una única Europa. En Ujú. épocas más recientes tenemos la Primera Guerra Mundial con el Kaiser Guillermo. Hubo intentos increíbles. Sí, Adolf Hitler. Adolf Hitler, sí. En otras palabras, lo que dices es que finalmente esas naciones europeas intentaban reunirse tal como lo dice la profecía en el versículo 43. O la Unión Europea. Y no sucederá como dice la Biblia. Hablando de la Unión Europea actual, Ujú. siempre pensé que si se lograba que los ingleses y los alemanes y franceses coincidieran en algo, Ujú. sería... Más allá de la crème brûlée. Sería algo asombroso, porque aunque la Biblia dice que nunca, que nunca serán... La unión existe, pero son aún individuos divididos y estamos viendo eso en este mismo momento. Lo interesante es que se lo toman muy en serio. El presidente Mitterrand hace algunos años dijo que el curso era irreversible, que iban a lograrlo. Y el primer ministro Kohl dijo algo parecido, que lo lograrían. Y la Biblia dice que no va a pasar, que nunca estarán unidos. Notamos que hubo 4 superpotencias Ajá. mundiales y solo 4, y seguidas de la división en 10 partes. Así es como llegamos a las naciones de Europa de la actualidad, de la fractura del viejo imperio romano. ¿Qué iba a ocurrir luego, según la profecía? Bueno, cosas poderosas ya, porque vemos la degradación del mundo hasta este punto, hasta los dedos en los que estamos ahora. El capítulo 2 de Daniel nos aclara un poco más en el versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Recuerden que antes hablamos de una piedra Ujú. que se cortó no con manos. Sí, y va a venir algo como esto. Exacto, que es el reino de Cristo, que va a herir a la imagen. Significa que todos los reinos mundanos, todo eso va a desaparecer y el reino de Dios va a instalarse. Algunas personas piensan en eso y se asustan, pero que el reino de Dios se instale será algo muy hermoso. Porque se nos dice en el Apocalipsis 21, no voy a leerlo, solo lo citaré, pero dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso Asombroso. pienso, es genial estar en un lugar en el que nadie muere, nadie sufre, nadie llora. Ujú. Sin duda, habrá lágrimas de felicidad. ¿Entienden? Asombroso. Asombroso. Y lo que más me gusta es que será cierto. Ujú. Noten el tono positivo en el que termina Daniel. Él dice, en el versículo 45, dice, Daniel 2:45, el sueño es verdadero Sí. y fiel su interpretación. Recuerdo cuando era estudiante de medicina, empecé a preguntarme si existía alguien, si existía un Dios. Empecé a pensar esas cosas y estudié esta misma profecía y entendí que había alguien que conocía el fin desde el comienzo. Además de todo, este libro, entendí que no era un libro común y me hace pensar en algo. Vimos la cabeza de oro, Sí. Sí. el pecho y los brazos de plata, etcétera. Ujú. Babilonia, Medo-Persas, Grecia, Roma y Europa Occidental. Todo eso pasó. Es Es historia. cierto, sí, sí, sí. Se sí. cumplió. Entonces, el resto es seguro. Es seguro. Por eso amo ese texto en el que Jesús dice en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amo este texto. Entonces podemos confiar. Claro que podemos confiar, Jeff. La fiabilidad es genial. Miren a los psíquicos actuales. Leí estadísticas el otro día. Dicen que el 13% de lo que predicen sucede. Había una persona, no recuerdo su nombre, que alcanzaba el 62%. Aquí vimos a Dios haciendo una predicción hace 600 años, no, hace 2600 Es años, correcto. de un periodo de Ujú. más de 600 años hasta el día de hoy. Además, hay 3000 profecías en la Biblia y todas se hacen Exacto. realidad. Todas son verdaderas. Exacto. Esta es solo una que no podemos negar. Podemos confiar en la Creo Biblia. que eso es lo que distingue a la Biblia, saben, de cualquier otro libro. El hecho de que no haya nadie capaz de hacer predicciones, pensémoslo, pongámoslo quizá, por así decirlo, en contexto. Sería como decir que alguien que se levanta hoy predice lo que sucederá en 2500 años. Digo, ¿quién de nosotros, Sí. quién se atrevería, quién se arriesgaría siquiera a sugerir que el próximo presidente o primer ministro o líder del país sería... Y nombrarlo. Pero- En 100 años. Eso Ni es siquiera imposible. eso, Jeff. No solo nombrarlos, sino nombrarlos en orden. Sí, sí, sí. ¿Entienden? Siendo específico acerca de lo que pasará, como esta división Increíble. en 10 Y reinos. decir 4, no 6 ni 7. Eran 2000 años. Sí. Es mucho tiempo Sí, como para sin no duda, equivocarse. Estaba leyendo un libro clásico hace un tiempo. Me interesa la historia. El libro de Edward Gibbon. En la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, Edward Gibbon, que no es cristiano, era sarcástico en lo que se refería a la Biblia y a Dios. Pero lo que me sorprendió es que cuando leía ese voluminoso volumen que escribió, él usa exactamente los mismos metales para describir los reinos que usó Daniel, que dice que el oro fue seguido de la plata, seguido del bronce, seguido del hierro. Usa la misma terminología. No sé si sabía lo que había dicho Daniel, pero me parece importante que alguien que es una autoridad en historia Sí. reconozca que solo hubo 4 imperios mundiales. Sí, Ujú, es cierto. sí. Y hoy, muy por cierto. supuesto, vivimos aquí en la época de
Sí. de los pies, por así decirlo. En la época de estos reyes, ahora es cuando va a pasar. Sí. Sí, no quiero distraerlos ni sorprenderlos, pero otra cosa que a mí me pareció interesante al estudiar la historia de todo esto fue la Claro. correlación entre las culturas de cada uno de estos reinos y los metales. ¿Me entienden? Como Grecia y su ejército de bronce, Sí. como los medopersas y la... La plata, si uno va al Museo Británico, Sí. ahí lo ve. La plata de los Exacto. medo-persas. El que escribió este libro estaba allí y alguien lo estaba guiando. Sí. Y Daniel, obviamente, como dijimos, vivió en el año 600 antes de Cristo. Él vivía en la época de la cabeza. Así es. Y todo esto era el futuro. Nosotros lo vemos como pasado. Sí. Y Es cierto. podemos confirmar que la Biblia es verdad. Y la Me historia lo parece que si confirma. podemos confiar en la Biblia, eso sí que abre un nuevo panorama, ¿no es cierto? Abre un nuevo cierto. camino para todos. Por Y lo podemos que dice. confiar. Sí, exacto. Y si esto es verdad y sabemos que sí, ¿qué más dice la Biblia? Sí. ¿Y qué más es verdad? Fue un momento clave para mí cuando entendí que este libro es cierto y que alguien controla todo. Sí, Ujú, sí. sí. Sí, Sí. es tanto lo que la gente invierte hoy en astrología y en adivinos y en todas esas cosas, pero la Biblia dice que fallaron, no pudieron interpretar, pero el Dios de los cielos puede. Sí. Amo ese versículo y yo creo que está en el libro de Isaías, en el que dice, secaste la hierba, marchitaste la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y lo maravilloso de esta profecía es el hecho de que me dice que Dios está en control. La mayor prueba de que la Biblia es verdad es el hecho de que la profecía se cumplió con precisión. Empezamos con Babilonia, luego pasamos a los medo-persas, luego a Grecia, luego a Roma, y hoy vivimos aquí abajo, en los dedos de una Europa dividida. Yo suelo pensar en este versículo de aquí en el libro de Juan, en el capítulo 14, donde Jesús habla y hace esta declaración. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Para que cuando suceda, creáis. En otras palabras, la profecía es lo que nos da la confianza de que este libro es verdad. Y lo próximo que de hecho va a suceder es ese reino de piedra, el regreso de Jesús. El Dios de los cielos va a instalar un reino. Y podemos confiar en la Biblia, podemos creer en su palabra. Y quiero alentarlos a todos a tomar este libro. Quizá nunca hayamos leído mucho de él, pero quiero alentarlos a que sigan mirando esta serie, porque vamos a darles más y más pruebas de que podemos confiar en este libro hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por tu amor. Te agradezco por la profecía, te agradezco tu palabra que sigue con nosotros hoy, que la palabra de Dios permanece por siempre. Te agradezco estudiar las profecías como la que estudiamos con esta imagen de metal. Babilonia, seguida de los medopersas, seguida de Grecia, seguida de Roma. Vivimos en los días de la Europa dividida. Tu llegada es el próximo evento y queremos estar listos para ese maravilloso día. Bendice a los televidentes, bendícenos a todos y manténnos leales hasta que ese asombroso día llegue. En nombre de Jesús, amén.